Hola, hola, bienvenidos a Psicología sin Censura. Hoy quiero presentarles a una invitada muy especial que tenemos el día de hoy. Ella es Noemí y ella es psicóloga, es maestra en terapia cognitivo-conductual. Ella trata adultos y parejas, tiene especialidad en temas también de ansiedad, depresión. Y bueno, ella nos va a platicar un poquito más el día de hoy sobre el trastorno obsesivo compulsivo, que está muy de moda y queremos saber más de esta información. Noemí, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Gracias Contenta con la invitación. Sí, muchas gracias por aceptar estar aquí y querer compartir con nosotros de este tema tan interesante, que ahorita con el tema de las redes sociales ya vemos de que el toque y no sé qué, Sí. pero creo que muchas veces ni siquiera sabemos exactamente a qué se refiere. Y me gustaría que nos explicaras hoy qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Ok, tenemos dos vertientes para explicar lo que es el TOC. Podemos decirlo o generalizarlo así, que hay dos tipos de TOC. Uno que se llama el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y el TOC, que yo creo que es el que muchos conocemos, de que de repente conlleva compulsiones. Que el de lavarse las manos, que el de simetría, el de orden y limpieza, pero sí dejar claro que son dos tipos de TOC. Uno que surge un poquito más desde la personalidad y otro que tiene características un poquito más ansiosas. Ah, ok. Entonces, el toque de la personalidad no tiene que ver con actividades como repetitivas y compulsivas. Exactamente. Entonces, el TOC de personalidad, como su nombre lo dice, ya es como un rasgo de personalidad que conlleva ciertos patrones rígidos de personalidad y no precisamente lleva compulsiones como en el TOC de ansiedad. Entonces, creo que este es el TOC menos conocido, el de personalidad, pero es el que más existe y con el que más nos enfrentamos en consulta. Ah, ¿me puedes dar como un ejemplo, o sea, de alguien que tuviera como un toque de personalidad? Porque, como para saber quién pudiera ser. Claro que sí. El TOC de personalidad, como te digo, una de las características principales es excesiva rigidez, obstinación. Se rigen mucho por el deber ser. Las cosas tienen que ser o deben ser de cierta manera. ¿Por qué? Porque sí. Porque así lo dicen, porque así lo piensan. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene TOC de personalidad puede tener también consecuencias en el trabajo porque de repente se tarda demasiado haciendo un trabajo. Por ejemplo, tiene una presentación para gerencia y en lugar de hacer una presentación hace 4 por si acaso, por si una no está tan bien, va a la segunda, va a la tercera, ya se tardó 12 horas haciendo una presentación de 5 minutos. Entonces, tómalo como TOC de personalidad, se va un poquito más a rasgos de perfeccionismo. Entonces, no todas las personas perfeccionistas tienen TOC de personalidad, pero lo podemos identificar por personas rígidas, inflexibles, perfeccionistas, con demasiada atención a detalle, y es un rasgo de personalidad, no se quita. Ajá, ok. Pero, ejemplo, cuando las personas solamente es como a una creencia, ¿puede ser? O como ejemplo, en el tema de la política, que son muy arraigados a ciertas ideas, eso no se considera que te está afectando como en un trastorno de obsesivo de personalidad. No. Muy buena pregunta, porque es diferente a las aficiones. Esto es muy diferente a las aficiones. Un aficionado a fútbol, por ejemplo, que defiende Hueso Colorado, la América o las Chivas, no tiene TOC de personalidad. El TOC de personalidad no solo es, por ejemplo, en un partido de fútbol, es en general en su vida. Y la diferencia entre un TOC de personalidad, por ejemplo, y una persona aficionada, o sea, sí, pueden agarrarse a golpes a la salida del estadio por su afición al fútbol, pero un TOC de personalidad de verdad genera demasiado conflicto en ellos mismos y en sus relaciones interpersonales, no solo a la salida del estadio, por ejemplo, con su pareja, en su trabajo, en la escuela, con sus relaciones interpersonales, ya hay un choque por esta rigidez y de hecho también tienen problemas interpersonales. No es tan sencillo para una persona con TOC de personalidad abrir sus experiencias, hablar sobre emociones, socializar, entonces son un poquito más aislados, tienen dificultades para delegar, o sea, son como demasiado. Cuando te hablo de estas cuestiones que definen el TOC de personalidad, exagéralo. O sea, al 100, es demasiado inflexible. Ok. ¿Y por qué surge el TOC? ¿Nos puedes decir? ¿Cuál de los dos? Ambos. Ok, Platícanos de los dos, ¿por qué se desarrollan? ok. El TOC de personalidad tiene unos tintes un poquito diferentes al TOC por ansiedad. Como todo trastorno, no hay como una etiología clara y que nos explique como causa-consecuencia. Por esto es igual a esto. Pero en los estudios que hasta ahora van, por ejemplo, TOC de personalidad se relaciona con genética,
Se dice que hay un gen por ahí heredable que si tus papás o familiares más cercanos están predispuestos al TOC, tú también heredas un tipo de gen. Una segunda cosa del TOC de personalidad es un ambiente demasiado rígido y controlado. O sea, niños que fueron violentados, que tuvieron un ambiente demasiado restrictivo de cómo se paran, cómo se mueven, es prohibido ensuciarse, o sea, demasiado rígido, inflexible. También de ahí se puede desarrollar el TOC de personalidad. También hablamos de cuestiones de temperamento y finalmente cuestiones pues prácticamente ambientales. Algún trauma que se pudo haber vivido desde niños también puede desarrollar como este patrón de rigidez. Contrario al TOC, por ejemplo, de ansiedad, que ahí también se han estudiado algunas cuestiones neurobiológicas, como por ejemplo alguna enfermedad por estreptococo, algún tipo de virus y enfermedades que afectan el cerebro, meningitis, por ahí también hay este extra en TOC de ansiedad, que en TOC de personalidad no se presenta esa etiología, pero es la única diferencia y TOC por ansiedad también lleva las anteriores, genética y lo ambiental. Uh-huh. Y lo que decías que las más... a lo mejor es las más comunes en consulta, pero de las que menos se habla. Y de las que más se habla es el trastorno obsesivo-compulsivo. Uh-huh. ¿Y cuáles son los más comunes que encontramos? Ok. Generalmente en consulta el más común es el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Pero hablando de TOC de ansiedad, lo que son más comunes y lo que normalmente se habla, por ejemplo, en TikTok y en redes, encontramos, por ejemplo, el TOC por contaminación, el TOC de ideas religiosas, el TOC de pensamientos o ideas sexuales, el temor al riesgo, por acumulación también, pero yo creo que el que casi todos ubicamos es el TOC por limpieza, ¿no? El de simetría también, el tener las cosas demasiado ordenadas, creo que también está ya es muy hablado el TOC por simetría. Entonces son como los TOCs más comunes. Uh-huh. Del trastorno obsesivo compulsivo de ideas religiosas, ¿cómo vendría siendo? Es un miedo, claro que estamos hablando de miedos irracionales y todo lo que mencionemos ahorita no es como para que digan yo soy, sino, o sea, otra vez, imagínense esto, pero súper exagerado y que lleva un deterioro significativo en las áreas de vida. Entonces, por ejemplo, un TOC religioso sería miedo a las blasfemias o un temor a ser castigados por Dios. Entonces son ideas como un poquito, pues sí, de tinte religioso, pero con temor a consecuencias por Dios, por ejemplo. Entonces la blasfemia es como el TOC de religiosidad como muy común también. Y hablabas también del TOC sexual. Uh-huh. ¿Ese como qué sería? El TOC sexual, digo, cada uno de las áreas tiene muchísimos ejemplos y variaciones, sí. Pero por ejemplo, en TOC de sexualidad hay varios. Uno puede ser un papá que tiene pensamientos intrusivos de violar a sus hijos, entonces ese sería uno. O otro puede ser cualquier tipo de pensamiento intrusivo, indeseado de sexualidad, sobre todo en cuestiones peligrosas o en cuestiones un poquito más de parafilias, como cierto tipo de fantasías de violar a alguien, de besar a alguien, de tocar inapropiadamente a alguien. Entonces, este tipo son del TOC de sexualidad. Pero es como muy recurrente la idea, pero no necesariamente la llevan a cabo, o sea, sino que son pensamientos intrusivos. Exactamente. ¿Sí? De hecho, una característica también bien importante, porque ahorita hablando, por ejemplo, del pensamiento intrusivo de violar a alguien o de hacerle daño sexual a alguien, pudiéramos decir psicópata, ¿no? Hay que encerrarlo. Pero la diferencia entre un pedófilo, por ejemplo, es que el obsesivo compulsivo justo no lo quiere llevar a cabo. Son pensamientos intrusivos, indeseados, que generan mucho malestar, entonces ellos no lo quieren tener, no lo desean. Por eso llevan a cabo las compulsiones entonces, para detenerse o disminuir esa ansiedad que les genera pensar en violar a alguien, por ejemplo, o tocar a un niño indeseadamente. Entonces, no les gusta la idea, no lo quieren hacer, pero no lo pueden evitar. El pensar eso no lo pueden evitar. Entonces, utilizan las compulsiones para frenar esas ideas locas que se les vienen a la cabeza. ¿Pero qué compulsiones hacen? Depende. También compulsiones hay un montón y se dividen en dos, las mentales y las conductuales. Pueden hacer desde las mentales, compulsiones mentales pueden ser contar, rezar, repetir alguna frase, algún mantra, y las conductuales ya implica, como su nombre lo dice, hacer algo. Tocar, lavarse, frotar, ordenar, persinarse, tocar algún objeto antes de salir de casa. Entonces son distintas también, son variables, pero sí se diferencian
conductas mentales de las compulsiones conductuales. Fíjate que yo empecé a ver más en redes de este tema del TOC después del COVID, porque resaltó las personas que a lo mejor desarrollaron debido al trauma, al estrés postraumático, no sé, ahorita tú me dices, esta obsesión o compulsión por la limpieza, por desinfectar, por todo esto, y desde ahí empecé a ver que había más información de eso. Entonces, ¿crees que de ahí pudo haber surgido personas que desarrollaron también? Pudo haberse desencadenado, porque recordemos que pues la pandemia fue un factor importante de estrés. Entonces, acuérdense que el TOC también se puede desarrollar a raíz de una experiencia de mucho estrés, pero siempre y cuando tengas la predisposición de presentarlo. Entonces, sí, a raíz de la pandemia se pudo haber disparado, pero eso no quiere decir que todas las personas que se preocupaban excesivamente por la limpieza, por usar cubrebocas o protegerse, tienen TOC, porque también hay que diferenciar, por ejemplo, de la ansiedad generalizada o la ansiedad normal o esperada, que en un COVID, pues era la constante, ¿no? Límpiate las manos, tápate la boca, no salgas por temor a un contagio que era real. Entonces, muchas veces el contenido obsesivo compulsivo no es tan realista, incluso tú lo ves como muy mágico, muy esquizotípico, muy fuera de la realidad, y en pandemia sí había un problema real, pero sí, si ya tenías la predisposición, pues de ahí pudiste haber desarrollado a lo mejor algún tipo de TOC. Ahora, yo sé que no tratas tú mucho los temas de los trastornos de la conducta alimentaria, pero el trastorno obsesivo compulsivo está relacionado por el tema de la imagen, ¿o no? No. Por ejemplo, cuando uno va a diagnosticar algún trastorno de obsesivo compulsivo, es bien importante, que hay comorbilidad, es decir, que además del TOC hay otros trastornos que se presentan, y te platico breve, los más comunes son pues ansiedad y depresión, ¿no? Pero tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué es esto? Ok, estoy segura que es TOC, o es un asunto de la conducta alimentaria, porque si entonces el diagnóstico viene de la conducta alimentaria, aunque sí hay una obsesión, por así decirlo, por el físico o por la cantidad de comida o por el contenido calórico, eso ya no es un TOC, sino son características especiales de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces ahí ya no se diagnosticaría TOC, se diagnosticaría el trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y cuál es el mejor tratamiento que pueden tener estas personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo? Okay. El mejor tratamiento que hasta ahorita se ha investigado es el cognitivo-conductual, con un tipo de variación que le llaman terapia de exposición y prevención de respuesta. ¿Qué es esto? Suena como muy acá, ¿no? Que es prácticamente ayudarle al paciente o a la persona que se exponga a aquellos objetos que les generan ansiedad. Entonces, este tipo de tratamiento no se enfoca como tal en que el paciente identifique y modifique tal cual la obsesión, sino la interpretación que esa persona le está dando a ese pensamiento intrusivo. Entonces, la reestructuración cognitiva ayuda a cambiar esa interpretación del paciente sobre ese pensamiento, y la exposición, primero, la exposición solita ayuda justo a que el paciente se exponga a ese tipo de cosas que le teme. Por ejemplo, si hay un tipo de TOC de contaminación que le da demasiado ansiedad tocar manijas o tocar cualquier cosa que tenga que ver con baños, entonces la primera parte es hacer que este paciente empiece a tocar las manijas. ¿Para qué? Para que se adecue se adecue a la ansiedad. Entonces, por ejemplo, el paciente va a empezar a tocar la manija y va a empezar a experimentar, yo creo que un 100% de ansiedad. Lo que le va a enseñar la exposición es que mientras más tiempo está expuesto a eso que le causa temor, la ansiedad va a ir disminuyendo por sí misma y vamos a lograr la habituación a la ansiedad. Entonces, la exposición y prevención de respuesta, aquí nos vamos a atacar a las compulsiones. Ok, ya te adaptaste a la ansiedad que te genera tocar las manijas, ahora vamos a ir a tocar el piso del baño, pero no te vas a ir a lavar las manos. Entonces, si su compulsión era cada que yo siento que estoy contaminada, voy y me lavo las manos, entonces en la prevención de respuesta es voy a hacer que te contamines de eso que tanto le temes, pero no te puedes lavar las manos, no puedes rezar, no te puedes frotar, no puedes realizar la compulsión, y claro que la ansiedad se les va a disparar, pero al final se van a dar cuenta que no había ningún peligro, que no se van a morir, que no van a matar a nadie, que no están contaminados, y ese es como el tratamiento. Entonces, para que el tratamiento sea efectivo, el paciente tiene que estar bien consciente de que no hay de otra.
hay que enfrentar esos estímulos temidos y tiene que tener 100% la disposición para enfrentarse a ellos, si no la terapia no va a funcionar. ¿Y se hace en consulta o, por ejemplo, como estas exposiciones se tratan de hacer en consulta o él por su cuenta? Porque, por ejemplo, pues, va a tocar el piso y luego se va a ir a lavar las manos. Uh-huh. Porque, pues, no va a tener supervisión, ¿no? Sí, son ambas. Las hacemos fuera y dentro de la consulta y son físicas o en imaginería. Entonces, por ejemplo, cuando tú me dices, sí, son tramposillos, no solo van y se van a lavar las manos, sino que desarrollan otra compulsión que tú no veas. O sea, ya empezaron a contar y tú no te das cuenta que están contando. Entonces, todo esto tú se lo vas a platicar al paciente antes de exponerse para que sean bien conscientes de que si ellos empiezan a desarrollar otra compulsión mental y no te la dicen, pues al final no va a funcionar. Entonces, también se requiere el compromiso de que no solo lo vamos a repetir una vez en sesión, tiene que ser diario. Porque si no lo hacen diario y no tienen ese compromiso de hacer su tarea en casa, la terapia de exposición no va a funcionar. Y hay otra variante donde se puede intervenir con familiares, siempre y cuando el paciente esté de acuerdo, donde el familiar sabe y está muy al pendiente de si el paciente hace trampilla, si hace por ahí sus compulsiones y puede contactar al terapeuta. Oye, ¿sabes qué? Fulanito sí se lavó las manos y hizo trampa, por ejemplo. Entonces, en ese caso, también se involucra a familiares. Se hace fuera y dentro de la terapia. Hay terapia de exposición que no se puede hacer en el consultorio. Por ejemplo, pues no sé, hay un tipo de TOC donde hay miedo de ir manejando y de repente no darte cuenta que atropellaste a alguien. Ese es un TOC, por ejemplo. Entonces y si no me di cuenta y ya maté a alguien, entonces tienden a regresarse a hacer su circuito otra vez. O sea, ya iban tarde al trabajo, pero ¿y si atropellé a alguien? Entonces se regresan, se retornan o empiezan a repasar todo el camino que han tenido para ver si no atropellaron a alguien y eso no se puede hacer en consulta. Entonces vamos al carro con el paciente y nos vamos fuera del consultorio a hacer la terapia de exposición. Y hay cierto tipo de exposición que no podemos hacer en la realidad. Por ejemplo, cuando un paciente tiene miedo de arder en el infierno, si no hace tal cosa, obviamente no puedo hacer que arda en el infierno. Entonces ahí viene la exposición en imaginería o pacientes que tienen el TOC de comprobación, necesitan comprobar 30 veces que la estufa quedó bien cerrada porque si no su casa se va a incendiar y va a ser su culpa, no voy a ir a incendiarle su casa. Entonces vamos a llevarlo a imaginería que no cerró la llave del gas y su casa se incendió. Entonces ese tipo de imaginería de exposición se hace por la imaginación porque conlleva riesgos y no se trata de poner al paciente en riesgo. Entonces está bien padre porque tenemos varias combinaciones, pero del TOC que sea se puede exponer al paciente. Y es dependiendo de cada situación el tiempo de efectividad, pero hay un estimado en donde ya pueden empezar a ver mejoría. Uh-huh. No hay un estimado porque depende de varios factores. Podemos catalogar el TOC como, pudiéramos decir, leve, moderado, severo. Esto de qué depende también del grado de introspección que el paciente tiene acerca de sus obsesiones. ¿A qué me refiero? Hay pacientes que te dicen, es que tengo estas ideas, pero yo sé que son irreales, yo sé que no va a pasar, pero no lo puedo controlar. Hay pacientes que dicen, pues no sé, tanto puede que sí sea real lo que pienso, tanto como que no. Y hay pacientes que dicen, sí va a pasar. O sea, estoy contaminando a donde voy, contamino con mis partículas por haberme parado al lado de un camión de basura y mis partículas están, y sí, voy a contaminar a la gente. Estos últimos pacientes donde el grado de introspección es muy bajo, hay bajas probabilidades de que aún con esta terapia el paciente se recupere al 100%. Porque se necesita la introspección y a lo mejor nos vamos a llevar un periodo más largo. Pero con paciente de introspección buena a moderada, depende del avance de esos pacientes. Puede ser 1 año, puede ser 6 meses, depende también si es la terapia de exposición intensiva, si es una vez por semana. Y hay pacientes también, por ejemplo, de gravedad moderada a severa, que también combinamos los fármacos. Entonces también de eso depende qué tan rápido, qué tan lento vamos. Acuérdense que cada plan de intervención es como un saco a la medida de cada paciente, entonces como tal no hay un número, pero sí depende como también de varios factores que hay que tomar en cuenta en la evaluación. Pero quiere decir que el trastorno obsesivo compulsivo sí podría tener cura. O es como que van a vivir con eso, porque dices que se recuperan al 100%. Uh-huh. Algunos sí, pero son la minoría.
Casi ningún TOC de ansiedad, bueno, el de personalidad evidentemente no se cura porque es un rasgo de personalidad. Aprendes a vivir con ello y la palabra clave es aprendiendo a flexibilizar. Pero en TOC por ansiedad, por ejemplo, hay quienes sí remite 100%, pero después de los años vuelve a salir el TOC por ansiedad. Entonces el índice de recaídas pasa y hay pacientes que no, solo disminuyes tanto la sintomatología que entonces ya pueden tener una mejor calidad de vida. Porque hay algo que sí quiero dejar claro y es que los pensamientos intrusivos no se curan porque tú, yo y todas las personas los tenemos. Entonces, todo el tiempo estamos teniendo pensamientos intrusivos. La diferencia es que nosotros decimos, X, se me vino esta idea loca a la cabeza y ya, ¿no? Como por ejemplo, estás en la playa, abres el balcón para ver la playita y de repente se te viene la idea de, ¿y si me tiro? O te imaginas aventándote del balcón, pero obviamente no lo vas a hacer. Entonces, listo, una idea locochona, cierras el balcón, sigues haciendo tu vida, ¿no? En TOC no. En TOC ya no pueden. Si lo pienso es porque lo voy a hacer. Entonces, aprenden esto, que los pensamientos intrusivos son súper normales, todas las personas los tenemos, pero la interpretación que ellos le están dando es ahí lo que hay que modificar. Entonces ya aprenden a modificarlo, que no porque lo piense, lo voy a hacer o va a pasar. Yo no soy responsable de prevenir daños a todo el mundo, entonces desde ahí ya empiezan a convivir de una manera más sana con ese tipo de pensamientos. Entonces la sintomatología disminuye un montón, tienen una mejor calidad de vida y no hablamos como al 100% de una cura, por así decirlo. Ahorita tocaste los pensamientos intrusivos y creo que a todos nos pasan, como bien lo dijiste, y hay personas que efectivamente dicen, no, pero es que estoy mal, porque pues ¿cómo se me vino eso a la mente? Sí. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito más de estos pensamientos intrusivos normales? Uh-huh. Claro que sí. Obviamente los pensamientos intrusivos justo son esos, son pensamientos que nosotros no queremos tener, o sea, que no nos sentamos a pensar cómo me vería aventándome de un balcón. No, simplemente suceden. Entonces, de repente sí nos puede sacar de onda porque, te digo, también imagínate externar, no sé, por ejemplo, estaba cortando un pepino en mi cocina y de repente pensé o me imaginé enterrándome el cuchillo. Entonces, si tú le platicas esto a alguien, ¿qué crees que va a pensar o qué va a decir? Sí, va a decir, pues esta está loca. Ajá. Se enojó con su esposo y se imaginó clavándole el cuchillo. Exacto. Entonces, psicópata, estás loca, medícate, ¿no? Entonces, sí, hay mucho estigma. Entonces, por eso no se habla de que los pensamientos intrusivos son bien normales y que eso no te convierte en una asesina, en un paciente suicida. Claro, siempre hay que evaluar. ¿Me explico? Pero sí, son súper normales y pues a veces son grotescos. No son bonitos los pensamientos intrusivos, son grotescos, esa es una de las cualidades. Por eso de repente te sacan de onda, pero X, los dejas pasar y ya. Pero todos los tenemos y también puede ser de índole sexual, de índole religiosa, de índole de daño, locochonas. Entonces todos los tenemos. Chistosas, o sea, de todo. Exactamente. También pensamientos intrusivos como en la depresión postparto que tengan que ver con la idea de hacerse daño o hacer daño al bebé, también está relacionado con trastornos obsesivos compulsivos. No, porque aquí ya me estás hablando de una depresión postparto. Entonces, los pensamientos intrusivos de una depresión son desde ahí. Entonces, por ejemplo, también el trastorno de ansiedad generalizada tiene mucha rumia o mucho pensamiento intrusivo, pero la diferencia, por ejemplo, en depresión postparto, pues es, acaban de tener un bebé y el pensamiento intrusivo va por ahí. En una ansiedad generalizada, los pensamientos intrusivos vienen de peligros o ideas o catástrofes reales. O sea, yo ahorita puedo estar preocupada porque me voy a equivocar en este podcast y, ¿sabes? O voy a aventar la cámara o voy a aventar el micrófono, si hago un manoteo, es normal. ¿Por qué? Porque estoy aquí, ¿no? Una persona que está pasando con dificultades económicas y está rumiando con que no le va a poder pagar la escuela a su hijo, o una persona donde su empresa están ahorita en recorte de personal, sus pensamientos intrusivos, me van a correr a mí, me va a tocar a mí el despido y luego ya no voy a tener dinero para mi casa. Son normales desde la rumia ansiosa. Entonces, lo que me dices es normal dentro de una depresión postparto y es diferente al TOC. ¿Nos puedes hablar de, a lo mejor, mitos o estigmas que tienen las personas alrededor del TOC que no son ciertos? Ejemplo, como es porque él quiere o cosas así que pues no favorecen para nada a las personas que tienen TOC. Sí, creo que el principal y que yo creo que ese es el mito mayor en la salud mental es que están locos. O sea, de repente
te digo que el contenido a veces suele ser como demasiado excéntrico y empiezan a tener como demasiados problemas interpersonales y justo estas conductas repetitivas es, este está loco, vamos a encerrarlo, vamos a medicarlo. Entonces esa es una, que el paciente con TOC está loco. Entonces no va por ahí. La segunda es esto que dices, no, lo hace a propósito, lo hace para llamar la atención, lo hace para no ir a la escuela, para no ir al trabajo, porque se quiere zafar de las responsabilidades y tampoco va para allá, porque acuérdense que es algo que no se puede evitar. O sea, sucede y el paciente realmente no lo quiere sentir, no lo quiere tener, no lo quiere pensar. No es que se lo genere a propósito. Entonces va más allá de la voluntad. Yo creo que son de los dos mitos o grandes estigmas que se tiene con el TOC. Y no todas las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo necesitan fármacos. No, depende de la intensidad, el grado de introspección y el deterioro significativo. O sea, como en términos como muy comunes, hay pacientes con TOC que pueden ser bastante funcionales o que su sintomatología es tan baja, es más, que ni siquiera es suficiente como para que vayan a tratarlo en terapia. Se acostumbraron a vivir con eso, son bastante funcionales. Pero hay pacientes donde la disfuncionalidad es tal, la ansiedad es tal, que ahí sí optamos por medicamento. Pero casi siempre en cognitivo-conductual lo ideal es primero démosle con exposición, con prevención de respuesta y con esto eventualmente esperamos una buena respuesta. Ya si no, agregamos fármacos. Acuérdense que en TOC de leve a moderado. El severo casi siempre sí o sí va a requerir de medicación. ¿Los niños pequeños también pueden estar desarrollando algún TOC o ya esto se ve hasta adultos? No, TOC de personalidad se ve hasta adulto porque cuando los niños están creciendo no podemos nombrarles una personalidad. Entonces, hasta que son adultos, 18 años en adelante, ya podemos diagnosticar a esa persona con TOC de personalidad. Pero el TOC por ansiedad sí surge desde niños. Hay investigaciones que dicen que hasta desde los 2 años un niño puede desarrollar TOC. Es un poquito más complicado porque obviamente las compulsiones conductuales sí son evidentes. Entonces, tú ves que tu niño empieza a tener ciertas conductas estereotipadas, repetitivas, ahí puedes decir, como que hay algo, ¿no? Pero las obsesiones, pues el niño es un poquito más complicado que te las verbalice, pero desde la infancia se puede presentar el TOC por ansiedad. Y aquí también es bien importante porque, por ejemplo, los movimientos o las conductas estereotipadas también se pueden dar como en otro tipo de trastornos, como en el autismo. Entonces, por eso es bien necesario que no se autodiagnostiquen ni autodiagnostiquen a los niños y que los lleven con especialista para que le hagan su diagnóstico diferencial. Y desafortunadamente para los niños, digo desafortunadamente porque a muchos papás no les gusta, la terapia indicada casi siempre es farmacología. Entonces a los niños casi siempre la primera vía es fármaco y ya después conforme va creciendo y modificándose o no el TOC, ya empezamos con el tipo de terapia cognitivo-conductual. ¿Nos puedes hablar de TOC, o sea, de diferentes tipos de TOC de los que tienen las personas? Así que digas tú, ay, me tocó escuchar que no conocemos, pues, como de los que a lo mejor tú has tratado o que has escuchado. Ok, hay algunos curiosos. No voy a hablar de casos clínicos míos, pero sí de los que de repente he estudiado, he visto, he escuchado. Uno es justo el que te mencionaba de ideas sexuales, porque de repente sí puede ser choqueante, ¿no? Entonces imagínate como un padre de familia tiene a sus niñas pequeñas, a sus niños pequeños, y empieza a pensar que no se puede acercar a ellas por temor a violarlas. Entonces se empieza a alejar mucho porque pues, las va a violar, ¿no? Entonces ese es uno. Otro de los que también conocemos muy comunes es el de simetría. Y aquí es bien importante diferenciar porque hasta a mí me gusta que las cosas tengan simetría y estén limpiecitas. Eso no es TOC porque luego vamos a empezar, sí soy. Entonces eso no. Pero por ejemplo, si yo no acomodo mi ropa por colores, a mi mamá le va a dar cáncer. Ese puede ser un TOC también por simetría, o sea, temen a la consecuencia temida, no a la incomodidad por mezclar los colores. Entonces, otro TOC curioso puede ser una persona que siente que en su espalda hay una roncha roja enorme y no quiere que sus compañeros lo vean. Entonces, todo el tiempo se está jalando la camisa, todo el tiempo está al pendiente que esa marca roja no se vea porque lo van a rechazar o demás y se tapa. El que te mencionaba hace rato, ¿no? Por estar parada al lado de un camión de basura, las partículas de ese camión de basura me impregnaron, entonces yo estoy contaminada y no te me acerques porque te voy a contaminar con esas partículas. Entonces,
TOCs de blasfemia también es también interesantes porque de repente estoy leyendo la Biblia y me vino un pensamiento pornográfico o un pensamiento no deseado y ahí temo herir a Dios, entonces tengo que irme de rodillas al santuario 20 veces o tengo que empersinarme 8 veces, si no Dios me va a castigar. Entonces son TOCs, la verdad es que son bien interesantes y podemos tener 1,000,000,000 de combinaciones de un TOC y está cañón. O sea, aquí sí puede ser como, de repente puede sonar como hasta divertido o excéntrico, interesante, pero sí tener un TOC sí es incapacitante. Oye, ¿tú crees que, ya ves que hay personas que se someten a cirugías estéticas una y otra y otra y otra y otra y otra vez? Que porque a lo mejor no sé, o sea, los labios o los cachetes y luego sigue, o sea, las cejas y luego sigue, pues ya operarse del cuerpo y así. ¿Eso tenga que ver posiblemente con un trastorno obsesivo compulsivo? No tanto, esto justo también es otro diagnóstico diferencial y va por la dismorfia corporal. De hecho, por ejemplo, el TOC en el DSM-5, en el manual de los trastornos mentales, tiene como su propia línea y en esa línea es trastorno obsesivo compulsivo y otros factores relacionados y ahí está el de dismorfia corporal, está el trastorno por tics, está la tricotilomanía, que es jalarte el cabello, que esta sintomatología puede de repente aparecer en el TOC, pero no es correlacional, o sea, ahí estaríamos hablando de una dismorfia corporal y no tanto de un TOC, porque el TOC también puede tener variaciones. El tema no solo puede ser, por ejemplo, la mancha roja que yo te decía, no era existente. Este hombre no tenía una mancha en la espalda baja, pero él creía que sí la tenía. Entonces, aparte de eso, tenía otras obsesiones y otras compulsiones. Entonces, así como el paciente de TOC puede tener una, puede tener varias, pero en la dismorfia solo están estos pensamientos obsesivos con el cuerpo, la estética y la belleza. Entonces sí hay un diagnóstico diferencial y sería ya de dismorfia corporal. Ahorita estoy recordando uno que sí vemos mucho, que es el de, porque lo pasan en la tele, ¿no? El de los acumuladores. Ajá. Que, o sea, ves las casas y dices tú, pero ¿cómo? O sea, y es que necesitan, o sea, estar acumulando cosas y cosas y cosas y ves cómo llegan los trailers, o sea, porque pues en los programas. Sí. Y es justo esto, ¿no? Esta parte del trastorno obsesivo compulsivo a la acumulación. Hay un trastorno específico por acumulación. Y hay un tipo de TOC que también tiene acumulación. Y aquí no empiezan a decir, mi mamá es. Entonces va por la parte de... Porque ahí tiene toda la cochera llena de cosas y mi mamá tiene eso. Exacto. Pues no sean malos, no empiecen a diagnosticar a sus mamás. Por ejemplo, en un TOC por acumulación, no solo es guardo y guardo. Por ejemplo, un contenido de TOC por acumulación sería, necesito guardar todo esto por si algún día hay una catástrofe, algo de esto puede contener algo que me ayude. ¿Me explico? O sea, es como prevenir daño, el tipo de TOC. O sea, como creer que en alguna de esas revistas va a haber alguna información sobre cómo prevenir que los extraterrestres invadan el mundo. Entonces, algo de aquí me puede servir para prevenir alguna catástrofe de allá afuera. Esa es la diferencia. En el trastorno, por ejemplo, por acumulación puro, por así decirlo, es simplemente el hábito de tener que acumular y esta dificultad por deshacerme de cosas que no sirven. O sea, no sé por qué los tengo, simplemente por la ansiedad los acumulo. Tiene un tinte un poquito diferente en el TOC. ¿Y por las compras también? No. De que la gente necesita estar compre y compre y compre. De hecho, por ejemplo, compras, juego, también los que se dedican, los ludópatas, Los juegos. tampoco entran en el TOC, aunque sí son como comportamientos un poquito compulsivos, vienen también más arraigados como con otro tipo de comorbilidades, como por ejemplo una adicción que tienen sus propios criterios en el DSM, adicciones o por ansiedad, pero no específicos de un TOC. ¿Y la familia cómo pueden apoyar a estas personas? O sea, si saben que o están viendo, ¿no? Que su hijo, como bien lo decías, su pareja, ¿qué podemos hacer? Ok, varias cosas. La primera es, lo mejor que podemos hacer es normalizar y entender qué es el TOC, de dónde viene. Entonces, ya teniendo un conocimiento de, mi hijo no está loco, mi hijo no lo hace por llamar la atención, ya podemos entender un poquito cómo es que se vive, de dónde viene. Y creo que es la principal, la psicoeducación y saber y entender cómo es que el paciente con TOC lo vive, no lo pasa nada bien. Entonces, esa es una de las cosas. Otra de las cosas que puede hacer, como te decía, si terapeuta y paciente lo
lo quieren, es involucrarse en el proceso terapéutico y entonces servir como observador, por así decirlo, de que la terapia fuera del consultorio se lleve de la mejor manera. Y la tercera cosa es que muchas veces los familiares se meten o se inmiscuyen demasiado en el TOC de su familiar, que lo refuerzan. Y te digo, por ejemplo, una mamá que tiene TOC por limpieza, si no tallo todos los días mi piso con cepillo, mi familia se va a enfermar de una enfermedad mortal y los voy a matar por no haber tallado el piso con cloro. Entonces pongo a toda la familia a tallar el piso con cloro. Y la familia dice, pues, ¿qué es esto? No lo entiendo, qué raro, pero pues lo tengo que hacer. Entonces se involucran en este tipo de compulsiones y lo refuerzan. Entonces también una vía es empezar a romper con esas compulsiones y pues que vea mamá que no se van a morir si no tallan todos los días el piso con cloro, por ejemplo. Entonces, sí, dejar de reforzar esas conductas en sus familiares, pero de una manera amorosa y desde el entendimiento, no desde otra vez como el juzgarlos o el ser demasiado... Tú estás loca. Sí, demasiado críticos con ellos. Ok. Y para las personas que posiblemente tengan dudas si tengan algún TOC o que se hayan identificado pues con algunas cosas que tú dijiste, ¿qué pueden hacer? ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Ok, lo mejor que pueden hacer, como siempre, es acercarse con un especialista de la salud mental. El enfoque que tiene mayor evidencia científica en poderles ayudar con esto es el cognitivo-conductual. Entonces, si ustedes tienen alguna sospecha y se quieren ir a la segura de un enfoque que tenga evidencia científica, busquen a un terapeuta cognitivo-conductual. Incluso a veces se vale, dice, yo ahorita no quiero exponerme a eso que le temo, quiero empezar con farmacología, entonces un médico psiquiatra. Y que eventualmente el médico psiquiatra los va a mandar a terapia. Pero pues son de las dos vías en las que pueden corroborar o no un diagnóstico con un médico psiquiatra o un terapeuta especialista en cognitivo-conductual. Y Noemí, ¿nos puedes decir también a ti en dónde te pueden encontrar, platicarnos sobre tus redes, tu consultorio? Claro que sí. Me ubico presencialmente aquí en Tepatitlán. Mi consultorio está en Morelos 218, Interior 1. Y como decías a un inicio, atiendo únicamente a adultos y parejas. Adultos trabajo distintos conceptos como depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, algunos. Y en parejas, pues trabajo el método Gottman con ellos. En redes sociales, en TikTok me pueden encontrar como Psic Noemí y en Facebook como Noemí Muñoz, psicóloga. Son ahorita las dos redes sociales que tengo activa, entonces por ahí me pueden seguir o contactar. Sí, te pueden mandar un mensajito si quieren agendar una cita. Exacto. Y además, perdón que te interrumpa, y además cuento con sesiones en línea, entonces si ustedes no son acá de Tepa y quisieran llevar alguna terapia en línea, se vale, solo que si estamos hablando de TOC, la terapia en línea no sería también la mejor opción, pero ahí sí sería buscar un terapeuta presencial justo por el tipo de terapia que es más de exposición y que a veces implica que el terapeuta acompañe al paciente fuera de sesiones. En terapia con TOC sería buscar un especialista en presencial, pero de ahí en fuera hay otras sintomatologías que sin problema podemos manejar en línea. Ok, muy bien. Qué padre que... No sabía que también no me había tocado pues escuchar que también los terapeutas salieran a otros lados a atender a los pacientes, pero está muy bien por el tipo de terapia que tienen que llevar. Entonces, pues sí, pueden contactar a Noemí por sus redes sociales, también pueden compartir este episodio. Si ustedes tienen amigos, familiares, creo que el tema de la psicoeducación y aportar un granito de arena para que la salud mental de todos sea mejor es importante. Entonces, yo quiero agradecer a Noemí muchísimo por compartirnos un poquito. Sé que este tema es muy complejo y pues sí, es muy profundo, pero nos llevamos como una pincelada de cosas que nos pueden ayudar, que podemos ayudar con otras personas y también quitarnos esas ideas de que las personas que tienen algún TOC pues no están locas, no es porque lo quieran hacer, hay terapia, hay ayuda y tampoco la están pasando bien. Exacto. Entonces es importante, desde la empatía, pues mejor ayudarlos, ¿no? Buscar ayuda. Y algo más, un mensaje que nos quieras dejar para las personas que nos están viendo, para
todos. Sí, pues justo lo que mencionas, ¿no? Yo creo que este tipo de plataformas nos ayudan mucho para informar y psicoeducar a la población en general, pero yo los invito muchísimo a no alentar el autodiagnóstico, ¿saben? Al final lo que, como dice Diana, lo que dijimos aquí es un poquito de todo lo que conlleva un TOC, es un tema muy complejo, entonces no caigamos en el sí soy, o mi mamá es, o ya yo tengo TOC, porque luego de repente somos buenos para autodiagnosticarnos. Entonces, acuérdense que palabras clave son inflexibilidad, es demasiada ansiedad por pensamientos intrusivos que no queremos tener y de ahí incapacitan. Entonces, las consecuencias temidas, aunque no pueden ser muy realistas, las vivimos como ciertas. Entonces, acuérdense que el ser ordenado o el que nos gusten las cosas de alguna manera no quiere decir que tienes TOC, simplemente te gusta hacer las cosas de esa manera, te gusta tener tu ropa ordenada por colores y no pasa nada, eso no es un TOC. Entonces, como te decía hace rato en broma, ¿no? El que mamá de repente acumule ciertas cositas no tiene un TOC por acumulación. Entonces, a veces sí tendemos como a trivializar este tipo de diagnósticos. Entonces, lo mejor es, como decías tú, si tienes alguna duda, acércate con un especialista, pero no alentar al autodiagnóstico y sí tratar a esas personas con empatía y educarnos. Yo creo que es como la primer vía para darle visibilidad a esto, que sí existe, sí es una realidad, pero afortunadamente ya tenemos más herramientas para darle visibilidad a eso. Sí, chicos, no se dejen llevar por todo lo que ven en redes, porque está de moda este tema y realmente, o sea, hay que ver de dónde sale esa información. Noemí, pues es una especialista de este tema, nos está hablando, pero de repente consumimos contenido que no sabemos de dónde proviene, sí, y podemos tener información falsa, ¿no es así? Correcto. Ahorita está mucho el TikTok, ¿no? Lo vi en TikTok, entonces yo lo vi en el podcast de Diana Iris y tengo TOC. Entonces sí vean su podcast, pero no al autodiagnóstico. Ok, muy bien. Noemí, muchísimas gracias. Los invitamos a todos a que se suscriban al canal, a que compartan este episodio y los esperamos en el próximo. Bye. Susurro del viento voy, entre sombras y luces me pierdo hoy, donde el cielo y la tierra giran, bajo un manto de estrellas suspiran. Los recuerdos danzan sin cesar, como hojas en un río irreal. En cada nota encuentro paz, mi alma flota en un compás. Melodías que el alma cierra, despliegan alas hechas de ternura, y en el eco de cada acorde nace un sueño sin ningún borde. Acaricio la luna en clave, con mis dedos deshago la tarde. Armonías que el piano inspira, pintan mundos que nadie olvida. Son paisajes de un corazón, son los versos de una canción.